Con su venia, señor presidente, con su permiso, compañeras senadoras, compañeros senadores, los suscritos doctor Ricardo Monreal Ávila y Daniel Gutiérrez Castorena, senadores del Grupo Parlamentario de Morena de la 64ª Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8º, numeral 1, fracción 1 y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, al tenor de lo siguiente. La corrupción, en términos generales, se puede definir como el abuso de poder encomendado para beneficio privado. Las principales características de los actos de corrupción consisten en que se pueden realizar de manera individual, pero siempre en un contexto social. Generalmente se presentan dentro de organizaciones y buscan ser encubiertos. Los elementos subjetivos de este fenómeno social habitualmente son corruptor y corrompido, corruptos y víctimas, y organizaciones que lo regula, vigila, alienta e intenta controlar. La corrupción tiene costos principalmente en rubros económicos, políticos y sociales. Por ejemplo, el hecho de descubrir un acto de corrupción implica costos, pues es necesario que exista voluntad, recursos y capacidad de investigación. Para los países, el costo económico de la corrupción se traduce en un 5% menos en inversión, en un 5% en pérdidas de empresas y entre el 2% y el 10% del Producto Interno Bruto. Como costo social, impacta principalmente el bienestar de los hogares, pues el 14% de su ingreso promedio anual va destinado a pagos extraoficiales. Además, existe una relación entre corrupción y niveles de violencia. A tales implicaciones se suman las de carácter político, que no son menores. Por el contrario, estas contribuyen a debilitar la democracia y reflejan la inconformidad ciudadana. De acuerdo con un estudio del Pew Research Center, solo el 46% de la población mundial se muestra satisfecha con el funcionamiento real de la democracia y apenas un 23% está plenamente comprometido con ella. Además, los países con mayores niveles de percepción de corrupción son los que tienen instituciones políticas y jurídicas más débiles, que no son tan aceptadas y carecen de confianza en el gobierno. En este tema, la situación de México no es alentadora, pues el combate a la corrupción no ha atravesado con la contundencia requerida al ámbito discursivo. Si bien a partir del 2015 se reformó la Constitución mexicana para crear el Sistema Nacional Anticorrupción y al año siguiente se emitió la legislación para fortalecer los procedimientos de investigación y sanción, los niveles de corrupción e impunidad no han decrecido de modo sustancial, como ha sido consistentemente revelado en diversas fuentes. El índice de percepción de corrupción del 2015, elaborado por Transparencia Internacional, ubicó a México en el lugar 95. En los ejercicios del 2016 y 2017, la situación se agravó. El país ocupó los puestos 123 y 135, respectivamente, de un total de 180 naciones. Ambos lugares corresponden a las peores posiciones entre los integrantes de la OCDE y del G20 y representan una caída de 40 lugares en solo 2 años. Dichos datos coinciden con los del Banco Mundial, organismo que reprueba a México con una calificación de 39 sobre 100 en sus indicadores de control de la corrupción y lo coloca en lugar 127, es decir, como uno de los países más corruptos. Un claro ejemplo de ello es el creciente existencia y operación de compañías ficticias constituidas exclusivamente para simular operaciones, convirtiéndose en eficaces vínculos para evadir obligaciones fiscales, pero también para contribuir a lavar dinero destinado a un sinnúmero de actividades ilegales. Este tipo de entidades, coloquialmente conocidas como empresas fantasmas, son constituidas legalmente y funcionan aparentemente de manera regular, sin embargo no tienen activos ni actividad propia real. Estas entidades tienen propósitos bien delimitados, entre los que destacan traficar facturas, defraudar al fisco, lavar dinero, desangrar a otras empresas, desviar recursos públicos a partir de contratos con dependencias y entidades públicas.
Mediante trabajos periodísticos se reveló la ejecución de un sofisticado mecanismo que le permitió al actual gobierno federal cometer un fraude, tan solo en 2013 y 2014, por más de 7,000 millones de pesos, desconociéndose el destino de casi la mitad de ellos, 3,433 millones. Esta red de corrupción involucró a 11 dependencias del gobierno federal, 8 universidades, más 100 empresas privadas y medio centenar de servidores públicos de distintos niveles de gobierno. En ese sentido, la contratación de las empresas fantasmas en los procesos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública es sin duda un problema multifactorial para el cual no hay una solución única. Sin embargo, la presente iniciativa tiene por objeto elevar los controles normativos para frenar las operaciones financieras de las dependencias y entidades públicas de los 3 órdenes de gobierno con empresas fantásticas. Entre lo propuesto se destaca, se establece la prohibición expresa de celebrar contratos que involucren dinero público con empresas a las que el SAT haya identificado como entidades irregulares. Se amplía el catálogo de sujetos obligados e impedidos para celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública con empresas. Se propone que no podrán celebrarse contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con empresas que no tengan la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales por parte del SAT. Se propone que los proveedores o contratistas que deseen beneficiarse de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública deberán autorizar al SAT a publicar su información en la página electrónica de dicha autoridad fiscal. Se equipara con el delito de defraudación fiscal la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Se incrementan las penas para quienes participen en la suplantación de identidad, representación o personalidad de un contribuyente. Séptimo, se propone crear un padrón único de contratistas confiables y un padrón único de proveedores confiables respectivamente. Octavo, las personas interesadas en inscribirse en los padrones deberán cumplir con ciertos requisitos fundamentales para garantizar que no se trate de organizaciones ficticias o fantasmas. Con esta iniciativa estaremos dando un paso más sustancial y profundo en la lucha frontal y definitiva contra la corrupción, que es el cáncer de México, porque los mexicanos han votado un mandato para que este cáncer sea extirpado desde su raíz, sin ninguna excepción, en todas sus formas, porque el ejercicio transparente de la vida pública y de las relaciones de los particulares ante las instituciones es la base de un país más justo, más igualitario y más acorde con las exigencias del desarrollo plural, tolerante e incluyente. Es cuanto, señor presidente. Solicito a la Secretaría que inscriba la presente iniciativa íntegramente en el diario de los debates. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Gutiérrez Castorena. Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos e intégrese la versión completa de esta iniciativa al diario de los debates. Se concede ahora, sí.